Bueno, voy a hablar sobre, habiendo resuelto ese problema numérico, podemos hablar de la, de la similitud que existe entre el método de falsa posición y el método de la secante. O sea, el de falsa posición nosotros lo vimos unas clases anteriores cuando hablábamos del método de bisección, que si no lo recuerdan, método de bisección y falsa posición se basan en intervalos. Entonces prácticamente yo defino un intervalo entre un límite inferior y un límite superior, sabiendo que la raíz está entre esos dos números. Y pues normalmente mi algoritmo converge, ¿sí? Si ustedes ven, bueno, entonces si ustedes ven la ecuación de falsa posición, que es esta que vemos acá, ustedes la comparan con su clase de falsa posición, esa ecuación es prácticamente la misma que la ecuación que estamos utilizando ahorita para el método de la secante, ¿sí? Ambos métodos usan dos estimaciones iniciales para calcular una aproximación de la pendiente de la función que se usa para proyectar hacia el eje X una nueva aproximación a la raíz, ¿sí? Sin embargo, existe una diferencia muy importante entre estos dos métodos. Tal diferencia radica en la forma en que uno de los valores iniciales es reemplazado por la nueva aproximación, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan que en el método de falsa posición nosotros seguíamos un algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo iba dando los nuevos límites de acuerdo a ciertos cambios de signo, ¿sí? Hay que recordar que en el método de falsa posición la última aproximación de la raíz reemplaza cualquiera de los valores dando una función con el mismo signo como f de xl. Es precisamente lo que acabo de nombrar. En consecuencia de esto, las dos aproximaciones siempre encierran a la raíz como tal. Por lo tanto, para todos los casos prácticos, el método siempre converge, hablando del método de la falsa posición, ya que la raíz se encuentra dentro del intervalo como tal. ¿Ok? Por otro lado, el método de la secante reemplaza los valores en una secuencia estricta con el nuevo valor de x sub i más 1, que se reemplaza a x sub i y a x sub y la reemplaza x sub i menos 1. Entonces digamos que el algoritmo como tal cambia, ¿sí? Como resultado de esto, los dos valores pueden caer en un mismo lado de la raíz. En algunos casos esto pues puede provocar divergencia, ¿sí? Entonces pues en algunos casos el método de la secante, que no es un método de intervalos, pues puede divergir, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de cuando, por ejemplo, puede suceder que el método diverja. Entonces tenemos el siguiente problema: utiliza los métodos de la secante y de la falsa posición para calcular la raíz de f de x igual al logaritmo natural de x. ¿Ok? Empiece los cálculos con los valores iniciales de x sub l igual a x sub i menos 1 igual a 0,5. O sea, ahí nos están dando tanto x sub l como x sub i menos 1 para el método de la falsa posición y de la secante, y x sub u igual a x sub i igual a 5. Recuerde que nosotros utilizábamos para el método de la falsa posición x sub l y x sub i, ¿vale? Entonces acá nos están dando ambos valores iniciales para ambos métodos, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver que en el método de la falsa posición, con el uso de la ecuación, es esta ecuación de la falsa posición que se refiere, y los criterios del intervalo para el reemplazo de las aproximaciones, se obtienen las siguientes iteraciones, ¿vale? Entonces nosotros vemos tanto en estas figuras A y C, ¿sí? Para los métodos de falsa posición, como con unos valores iniciales y finales, nuestro método, nuestra raíz empieza a converger hacia un número específico, ¿sí? En este caso, aquí para nuestro caso, esto será para 1, ¿vale? Entonces acá la raíz xr tenderá a volverse 1, ¿vale? Por otro lado, en el método de la secante, con el uso de nuestra ecuación, esta ecuación que es la que acabamos de usar para el método de la secante,
Y el criterio secuencial para el reemplazo, o sea, de la forma en que nosotros reemplazamos x sub i por x sub i más 1, ¿sí? Nosotros obtendríamos las siguientes iteraciones. Entonces, para la segunda iteración de la solución de este polinomio, logaritmo de x, vemos que de una vez el valor se me va para menos 0,1043, ¿vale? Quiere decir que en este caso, como se ve acá en las figuras, bueno, acá vemos como, digamos, para la primera iteración, digamos, hay una primera aproximación a 1, ¿sí? Que puede ser aceptable, pero ya para la segunda iteración, ya mi método me diverge, ya empieza a salirse, digamos, de un rango aceptable de lo que se espera para que confluya, para que diverja, no, para que converja el método, ¿sí? Entonces es un ejemplo de cuando este método pues puede también pues divergir, lo que no es conveniente, ¿vale? De todas maneras, aunque el método de la secante sea divergente, cuando el método de la secante converge, lo hace más rápido que el método de la falsa posición y que el de bisección, ¿sí? Entonces eso también para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Nosotros podemos ver en esta figura, una comparación de los diferentes métodos bueno, digamos, de algunos de los que hemos visto. Vemos que el método de la secante, pues comparándolo, haciendo una comparación de los errores verdaderos, esto es una comparación de errores verdaderos, para el polinomio e a la menos x, ¿sí? Que ese vimos que convergió en un principio. Nosotros vemos que acá el método de la secante pues converge más rápido que el de la falsa posición o que el de bisección, ¿vale? El de Newton-Raphson para este caso puede converger más rápido. Sin embargo, como lo mencioné, el método de la secante es interesante porque yo no tengo que utilizar derivadas, ¿vale?